Usted está entrando en el mundo de las tecnologías computacionales, donde hablaremos de diversos temas relacionados con este campo. Anímese a conocer más del cómo y el por qué sobre los avances tecnológicos de la computación. Bienvenidos a Infosistemas, lo mejor de la computación en la radio. Buenas tardes, tengan todas las personas que sintonizan XEITC Radio Tecnológico de Celaya en el 1210 kHz de AM. A nombre de las personas que formamos parte del Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Celaya, les enviamos un cordial saludo, transmitido desde XEITC Radio Tecnológico de Celaya en el 1210 kHz de AM. Quedando con ustedes Isaí Martínez Rosas y su servidor Iván González. Hola Isaí, ¿cómo estás? Hola Iván, estoy bien, gracias. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Soy Isaí Martínez. Los invitamos a que nos escuchen y participen comunicándose al teléfono en cabina. Para los que nos sintonizan fuera de Celaya, la alada es 461 y el número de teléfono es 611-8040. Para los que nos escuchan en Celaya, también los invitamos a que nos llamen o bien escriban al correo radiotecnológico@itc.mx. Recuerden que estamos para servirles. Por esa razón nos interesan sus comentarios o sugerencias, para ofrecerles un mejor programa. Atención amigos, si ustedes son estudiantes de computación o conocen a alguien que lo sea, los invito a que tomen nota, ya que en el programa del día de hoy hablaremos acerca de la evolución de la tercera y cuarta generación de computadoras. Créanme que es muy probable que esto se los pregunten en la escuela. Esperamos que el tema sea de su interés. A nombre de Isaí Martínez y un servidor, comenzamos. ¿Qué te parece, Iván, si vamos adentrándonos en el tema de hoy? Me parece muy bien, Isaí. Estimados radioescuchas, quiero comenzar con una introducción antes que otra cosa suceda. Las computadoras de la tercera generación surgieron con el desarrollo de circuitos integrados, los cuales serán compuestos por miles de transistores en una pastilla de silicio a nivel milimétrico. Puedo decirles de manera general que un transistor es un dispositivo que se utiliza en toda la electrónica moderna y es la piedra angular de todos los desarrollos electrónicos. ¡Qué interesante! ¿Les parece lo mismo que a mí? Continuando con las maravillas que han causado los pasos agigantados que ha dado la computación, pasamos a la siguiente generación, la cuarta generación. Fue caracterizada por el nacimiento de las microcomputadoras que tuvo lugar en Estados Unidos de América, a partir de la comercialización de los primeros microprocesadores, Intel 8008 y 8080, a comienzos de las décadas de 1970. Antes de comenzar a desarrollar cada una de las generaciones, Isaí, me gustaría dar un dato relevante para la tercera generación. Puedo comentar que en 1958 se descubrió el primer circuito integrado, también conocido como chip, en Texas Instruments, empresa de desarrollo de tecnologías, por el ingeniero Jack S. Kilby, el nacido en 1928, adicionando otros trabajos que realizaba por su parte, de los cuales dieron origen a esta tercera generación. Bien, Iván, esos datos no los conocía, muy interesante. Además, yo tengo las características más importantes de la tercera generación, que marcaron la pauta para sus inicios. Esto es lo que ocurrió en 1964 a 1971. Les aclaro que estas fechas abarcan la tercera generación de las computadoras y los eventos destacados son los siguientes: menor consumo de energía, apreciable reducción del espacio, aumento de fiabilidad, teleproceso. Nos referimos a que los datos les son suministrados por cable o de manera inalámbrica. Además, multiprogramación, renovación de periféricos, minicomputadoras no tan costosas y con gran capacidad de procesamiento. Algunas de las más populares fueron la PDP-8 y la PDP-11. Se calculó el pi con 500,000 decimales. Además de los datos que nos has dado de la tercera generación, Isaí, puedo agregar lo siguiente. IBM marca el inicio de esta, cuando el 7 de abril de 1964 presenta la impresionante IBM 360 con su tecnología Solid Logic Technology. Esta máquina causó tal impacto en el mundo de la computación que se fabricaron más de 30,000, al grado que IBM llegó a conocerse como sinónimo de computación. También en este año, Control Data Corporation presenta la supercomputadora CDC 6600, que se consideró como la más poderosa de las computadoras de la época, ya que tenía la capacidad de ejecutar unos 3 millones de instrucciones por segundo.
Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a los de segunda generación, introduciendo una forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Prosiguiendo Isaí, otro factor de importancia que surge en esta tercera generación es el sistema de procesamiento multiusuario, muchos o varios usuarios. En 1964, el Dr. John Kemeny, profesor de matemáticas del Dartmouth College, desarrolló un software para procesamiento multiusuario. El sistema Time Sharing, o tiempo compartido, convirtió el procesamiento de datos en una actividad interactiva. El Dr. Kemeny también desarrolló un lenguaje de tercera generación, llamado BASIC. Como consecuencia de estos desarrollos, nace la industria del software y surgen los minicomputadores y los terminales remotos. Aparecen las memorias electrónicas basadas en semiconductores con mayor capacidad de almacenamiento. Esperemos y les haya quedado clara la información que les hemos platicado. Si tienen alguna duda, pueden llamarnos al 611-8040 o nos pueden escribir a radiotecnológico@itc.mx y contestaremos sus inquietudes en el próximo programa de Infosistemas. Pues bien, Isaí, como ya terminamos con la tercera generación de computadoras, ¿estás de acuerdo en pasar a la cuarta generación? Totalmente de acuerdo, Iván. En cuanto a la cuarta generación, puedo decir que este dio sus inicios en 1971 a 1988, el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales, las PC. En cuanto a la cuarta generación de computadoras, investigamos que, en 1977, Apple comercializa el Apple II, un ordenador que integra todas las funciones de oficina. En 1981, Sinclair comercializa el ZX81. Su bajo precio le permitió ser el ordenador que popularizó la informática en todo el mundo. Con este, el ordenador entró en el mercado de masas. Es importante mencionar, Iván, que estas técnicas reciben el nombre de VLSI, en sus siglas en inglés de Very Large Scale Integration, integración en escalas muy grande. Se suele considerar que, con estas, entramos a la cuarta generación de la computación, en las que el corazón UCP de un ordenador, el microprocesador o microcomputadora, está empaquetado en una sola pastilla. Un ordenador o computadora que costó más de $6 millones estadounidenses y ocupaba varios armarios de 2 metros de altura, se ha convertido en un objeto de museo. Continuando con la cuarta generación de computadoras, les voy a decir algunas de las características de los computadores de esta generación. Los circuitos electrónicos se basan en microprocesadores y chips de un alto nivel de integración, VLSI, rápidos, pequeños, económicos y de bajo consumo de energía. La memoria RAM, o memoria de solo lectura, es de semiconductores más veloz y pequeña, de mayor capacidad pero volátil. Quiere decir que cuando se apaga la máquina se pierde la información, no queda guardada en la computadora. No olvides decir, Iván, que se desarrollan sistemas administradores de bases de datos, DBMS, sistemas manejadoras de bases de datos, de tipo jerárquico, IMS, de red, total y relacional Oracle, DB2, lo cual permite el desarrollo de complejos sistemas de información. Se impone el procesamiento en línea con gran cantidad de terminales locales y remotas, quiere decir las redes de computadoras. En este momento se desarrollan computadoras con las siguientes características: IBM y sus compatibles llamadas clones, fabricadas por infinidad de compañías con base en los procesadores 8088, 8086, 80286, 80386, 8486, 8586 o Pentium, Pentium 2, Pentium 3 y Celeron de Intel. Y en segundo término, Apple Computer con su Macintosh y las Power Macintosh, que tienen gran capacidad de generación de gráficos y sonidos gracias a sus poderosos procesadores Motorola Serie 68000 y PowerPC respectivamente. El sistema operativo que usaba la IBM en el modelo 360 lo llamó OS. Tenía varias configuraciones con el que se podía manejar la memoria y el uso de procesador. Ya usaba la tecnología de circuitos integrados, que luego se convirtieron en estándares. Todas estas computadoras se caracterizaban por ser muy potentes y veloces. Algo importante es que esta generación